La noche estaba llena de silencio, celotipo que pesaba, presionando contra las paredes de St. Gallows Hollow como una fuerza invisible. En algún lugar de la distancia, un búho solitario gritó, un sonido demasiado agudo, Ivor, Ivor, un susurro, suave, casi dudoso, pero lo suficientemente rápido como para hacer que el aire se volviera frío. Una sola verdad innegable: alguien acababa de ver algo que nunca debió haber visto. El pueblo de St. Marlow yacía bajo un cielo inquieto, su silencio fracturado por el eco distante de voces desconocidas. El circo había llegado, no con la fanfarria jubilosa que uno podría esperar, sino con una inevitabilidad lenta y rasgadora, como una marea maliciosa arrastrándose hacia la orilla. Su presencia alteraba el ritmo bien ensayado de la vida en la aldea, como si un elemento extranjero hubiese sido introducido en una ecuación perfectamente equilibrada. Las calles adoquinadas, usualmente quietas después del anochecer, ahora estaban pobladas de sombras, que se movían con propósito. Figuras se deslizaban entre los callejones iluminados por gas, susurros robados por el viento antes de que pudieran ser descifrados. Eleanor Whitmore, sentada con quietud calculada junto a la ventana de su salón, observaba la escena con la paciencia de un cazador aguardando un susurro revelador en la maleza. La cortina de encaje apenas se movió cuando la levantó con delicados dedos, su mirada barriendo la plaza debajo. No era ajena al lenguaje de la inquietud, los intercambios silenciosos, las miradas nerviosas que solo llevaban significado para aquellos que sabían dónde mirar. Y esta noche, St. Marlow susurraba. El circo había traído consigo algo mucho más pesado que el simple espectáculo. Un peso invisible presionaba contra la tela de lo cotidiano, amenazando con desgarrarla en las costuras. Cerca de los vagones, dos hombres permanecían juntos, demasiado juntos. Sus voces eran bajas pero urgentes. Uno de ellos, más alto, torpe, con una cicatriz que se extendía desde la mandíbula hasta la sien, sostenía algo pequeño y metálico entre sus dedos. Un destello de luz lo atrapó, y luego desapareció en su manga. Los ojos afilados de Eleanor siguieron la acción con una certeza tranquila. Un arma, una llave, una moneda intercambiada por el silencio, a pocos metros de distancia. Una mujer con una capa oscura se cernía en el borde de la plaza, sus manos enguantadas apretadas en puños. No estaba solo esperando, estaba dudando. Algo en su postura sugería la agonía de la indecisión, como si estuviera al borde de una elección que no estaba dispuesta a hacer. Eleanor había visto esos momentos antes, el instante fugaz antes de que alguien huyera o diera un paso irrevocable hacia lo desconocido. Más allá de ellos, la gran carpa se alzaba una silueta monstruosa contra el cielo sin luna. Sus rayas carmesí y doradas, desvanecidas por el tiempo y el viaje, se ondulaban, no solo con el inquieto viento, sino con la respiración de algo invisible, algo que yacía enrollado bajo la superficie. Dentro, el resplandor de las linternas enviaba sombras parpadeantes al centro del escenario, espectros alargados que se retorcían y se estiraban sobre el suelo cubierto de aserrín. Los aldeanos, criaturas de rutina, estaban sentados en los bancos de madera. Sus ojos, amplios e inciertos, se aferraban a los bordes de sus asientos, como si eso pudiera estabilizarlos ante lo imposible. El maestro de ceremonias emergió de la penumbra. Su frac carmesí brillaba bajo la luz de gas. Se movía con la confianza de un hombre acostumbrado a doblar la voluntad de su audiencia. Sus manos enguantadas barrieron el aire, capturando la atención de todos. Damas y caballeros, entonó, su voz, deslizándose entre los murmullos como una hoja a través de la seda. Esta noche, desafiamos los límites del mundo conocido. Una pausa, perfectamente cronometrada. Un silencio absoluto,
y luego, con una reverencia dramática, dio un paso atrás. El espectáculo comenzó. Muy arriba, la trapecista ascendió. Una visión brillante en plata y azul de medianoche, se balanceó con gracia, sus extremidades extendidas en perfectos arcos, la luz atrapando el fulgor de las lentejuelas que adornaban su traje. La multitud contuvo el aliento, cuando en pleno vuelo, soltó la barra. Un instante de ingravidez, un momento frágil, antes de que las manos de su compañero encontraran las suyas. Los aplausos estallaron, pero Eleanor no miraba la actuación, su mirada estaba en otra parte, más allá del brillo dorado del escenario. Allí, en las sombras, estaba Rafael Dupont, el lanzador de cuchillos. Su abrigo estaba deshilachado en los bordes, sus botas gastadas, raspadas por millas recorridas, pero sus ojos eran más afilados que cualquier hoja que manejara. Se mantenía apartado de los demás, los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Su atención no estaba en el espectáculo, sino en algo más. A pocos metros de distancia, otro hombre se ocultaba en la oscuridad, sus rasgos, velados bajo el ala de un sombrero desgastado. Eleanor vio el movimiento, un ligero temblor en los dedos de Rafael, una contracción apenas perceptible mientras su mano se movía hacia el interior de su abrigo, un reflejo instintivo, la memoria muscular de un hombre que alguna vez tuvo que dibujar acero en un instante de urgencia. Y entonces, cuando la trapecista aterrizó en otra ola de aplausos atronadores, el hombre en las sombras se volvió, y desapareció en la noche. Eleanor dejó caer la cortina de encaje, sus dedos alcanzando el pequeño cuaderno de cuero que yacía en su escritorio. No escribió aún, solo golpeó su lápiz, con suavidad, contra la cubierta desgastada. Un pueblo tranquilo, un circo itinerante, un lanzador de cuchillos, observando algo, o a alguien, con demasiada atención, una vacilación en la plaza, una elección aún no hecha. Los secretos habían llegado a Saint-Marlo, arrastrándose con los vagones, susurrando entre las cuerdas de la gran carpa, y los secretos, lo sabía Eleanor, tenían la costumbre de volverse algo mucho más peligroso. Circus Nocturne siempre había llevado un aire de lo extraño, pero esta noche, algo era diferente, algo oscuro serpenteaba en el aire, como un alambre invisible, tenso, listo para romperse. Madame Claudine, la adivina, se mantenía cerca de la entrada, sus ojos oscuros brillaban con una sonrisa de conocimiento, pero en la forma en que sus dedos acariciaban los pliegues de su chal, había anticipación, como si hubiese visto un futuro demasiado ominoso para revelar. Justo más allá de ella, el corpulento hombre fuerte se inclinó, susurrando algo al oído de un payaso de rostro pintado. El payaso asintió una vez, y luego, se desvaneció en la noche, tragado por la oscuridad. Entre los vagones, el aire, grueso con el aroma de la tierra húmeda, el aserrín y el aceite ardiente, pulsaba con una tensión tácita, como si todo el circo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, sucedió. Un chillido, afilado, crudo, completamente fuera de lugar en medio del caos cuidadosamente orquestado, rasgó la música como una grieta repentina en la tela del espectáculo. Por un momento, todo se detuvo. El artista de trapecio, preparado a mitad de salto, vaciló. El callope, que momentos antes chirriaba su melodía discordante, enmudeció, su última nota colgando en el silencio como un sonajero de la muerte. La audiencia, que apenas segundos antes aplaudía y reía, quedó enmudecida. Su alegría se disolvió en un murmullo incómodo. Y luego, el movimiento. Una ola de cuerpos se retorció hacia la fuente del sonido, una sacudida colectiva de curiosidad teñida de miedo. Más allá del brillo dorado de la tienda principal, más allá de los accesorios olvidados, y las cuerdas enrolladas como serpientes dormidas,
Una figura yacía desplomada en la tierra húmeda, incluso en el tenue parpadeo de la luz de las linternas. Su identidad era inconfundible. Lord Percival Ainsley, un aristócrata cuya riqueza se susurraba en el mismo aliento que sus pecados, yacía inmóvil. Su fino chaleco estaba manchado por una marca oscura e inconfundible que se extendía lentamente. Su rostro, congelado en una expresión de desconcierto, si estaba vuelto lo suficiente como para que el brillo de las linternas revelara ojos abiertos, atrapados en un pensamiento interrumpido. No había miedo en ellos, solo sorpresa. Y luego, el pánico. Una mujer gritó, un sonido agudo y desgarrador, que rompió el frágil hilo del silencio. Alguien tropezó con una pila de cajas de madera, haciéndolas caer con un estrépito. El maestro de ceremonias, un hombre conocido por su férrea compostura, avanzó con un grito de orden, pero su voz, normalmente tan estable como un metrónomo, vacilaba en los bordes del miedo, y en medio del caos creciente, Agatha Moreau permaneció inmóvil, sentada en el borde más externo de la audiencia. No se unió a la multitud, que se precipitó hacia la escena. Observó cómo reaccionaban los aldeanos. Algunos retrocedían horrorizados, otros se inclinaban hacia adelante, atrapados en una fascinación morbosa. Observó a los artistas. Rafael Dupont, el lanzador de cuchillos, apenas se movió, solo flexionó los dedos, una vez antes de volver a quedarse inmóvil. Madame Claudine exhaló lentamente, como si ya hubiera visto esto venir, como si lo hubiera leído en las estrellas, pero sobre todo, observó el cuerpo, más allá de la histeria, más allá de los susurros, que pronto barrerían St. Marlow como un incendio. Había una verdad innegable. Lord Ainsley había sido asesinado. Su cuerpo yacía torpemente contra las tablas gastadas del escenario, su impecable traje de gala empapándose en la madera oscura. Sobre él, las linternas se balanceaban, y su luz titilante reveló algo metálico bajo los pliegues de su abrigo. Un destello de acero, un brillo húmedo sobre la hoja. El aire estaba cargado con una mezcla inquietante de aromas, grasa de maquillaje, sudor, y algo más fuerte, el inconfundible hedor metálico de la sangre. Agatha Moreau no dudó, con la precisión de alguien que había visto la muerte más veces de las que quisiera recordar, se agachó junto al cadáver. Su mirada barrió cada detalle, catalogándolos antes de que las manos temblorosas de los curiosos destruyeran la verdad. Su postura, la herida, la ausencia de lucha en su expresión congelada. Pero no fue el rostro del aristócrata lo que atrapó su atención, fue el suelo debajo de él. Había una marca, débil, pero deliberada, quemada en la madera con un símbolo que no era ni un accidente ni una coincidencia, y justo más allá de la luz de las linternas, medio oculto en las sombras, una daga, la hoja larga, el mango liso, el acero oscurecido con algo que podría ser sangre, pero, ¿era el arma del crimen, o un engaño cuidadosamente colocado? Los labios de Moreau se apretaron en una línea tensa. Detrás de ella, el aire cambió, pequeño, vacilante. Alguien estaba a punto de hablar. Una inhalación aguda, apenas audible sobre el murmullo de la multitud. No se giró, aún no, pero su postura se ajustó ligeramente, dejando claro que había notado la presencia. «¿Viste algo?», dijo, con voz ligera, casi casual. El joven, un simple ayudante de escenario, no mayor de 20 años, estaba pálido bajo la cambiante luz de las linternas. Sus manos temblaban, sus ojos saltaban entre la daga, la marca en el suelo, y la cara de Moreau, buscando permiso para hablar. Por un momento, pareció que podría huir a la oscuridad, pero luego, como si comprendiera que lo que había visto no podía ser olvidado, exhaló. Sus hombros se hundieron en un gesto de rendición silenciosa. Yo no quise verlo,
susurró. Moreau no dijo nada, simplemente esperó, y en el peso de ese silencio, la historia comenzó a desarrollarse. El maestro del carnaval, Monsieur Bellamy, empujó a la multitud. Sus rasgos afilados se torcieron en una máscara de horror apenas restringido. Atrás, ladró, aunque su propia voz tembló muy ligeramente. No todos obedecieron. Desde los bordes de la multitud dispersa, la inspectora Sabine Moreau no se adelantó como los demás, no lloró, no se movió para cubrirse la boca con horror. En cambio, observó la forma en que los gruesos dedos de Sergei se flexionaron y se acurrucaron a sus lados. Observó cómo Madame Solène exhaló, lento y medido, su mirada fijada, no en el cuerpo, sino en el cielo. Observó cómo en la parte posterior, un niño agarró el borde de una caja de madera, sus nudillos blancos, sus labios presionados, como si guardaran un secreto que rogaba ser liberado, y sobre todo, observó el cuerpo, porque por supuesto, había una verdad irrefutable. Lord Aldrich no había sido simplemente víctima de un trágico accidente, no, había sido asesinado. La puerta del cobertizo, ligeramente entreabierta, crujió con el viento, revelando algo metálico medio escondido en las sombras. Moreau se agachó junto al cuerpo sin vida, sus ojos afilados rastreando cada detalle con una precisión inquietante. La suciedad a su alrededor tenía débiles perturbaciones, no la pelea frenética de una lucha, sino las marcas calculadas de un cuerpo arrastrado. Él no había muerto allí, había sido colocado allí, arreglado, y debajo de él, presionado en la tierra, había un símbolo, una espiral quemada en el suelo, como si hubiese sido grabada por algo más allá de lo natural. El significado de esto, aún no lo sabía, pero lo sabría, siempre lo hacía. El aroma de la sangre flotaba en el aire, espeso, metálico, mezclándose con el olor de la madera quemada, junto al cobertizo, parcialmente enterrada en la paja dispersa. Una daga brillaba en la tenue luz, la hoja era larga, el mango liso, poco notable, salvo por el intenso rojo que cubría su filo. Un arma, sí, pero el arma, o simplemente una pieza en un juego mucho más grande. Un jadeo repentino. Moreau levantó la vista. Un muchacho, apenas más que un niño, estaba en el límite de la luz parpadeante de las antorchas. Su uniforme de carnaval le quedaba grande. Sus manos temblaban a sus costados, su rostro pálido. Sus ojos iban de la daga al símbolo, al cuerpo inmóvil de Lord Aldrich. Por un momento, pareció que iba a correr. Moreau no se movió, no lo detuvo. En cambio, inclinó la cabeza. Su voz fue suave, conversacional. ¿Diste algo? El muchacho tragó saliva. Su manzana de Adán se movió con violencia. Yo. Esas palabras se desmoronaron antes de formarse por completo. Moreau exhaló lentamente, paciente. Había visto su tipo antes, los que sabían más de lo que deseaban, los que aún no habían reconciliado el peso de su conocimiento. Vamos ahora, murmuró, su mirada volviendo a la daga. Ambos sabemos que eso no es cierto. Los dedos del niño se apretaron en puños, su cuerpo entero pareció vacilar, atrapado entre la confesión y la huida. Y luego, no es lo que parece. La frase cayó de sus labios, urgente, desesperada. No lo es. Los ojos de Moreau se afilaron. Eso es interesante. Su tono era pensativo, inquisitivo. ¿Y qué precisamente, te parece? El niño abrió la boca, dudó. Entonces, y como si de repente se diera cuenta de que ya había dicho demasiado, la cerró. Silencio. Un silencio que se extendió entre ellos, pesado, inquebrantable. Moreau dejó que permaneciera, que los envolviera como una marea de movimiento lento. No era el momento de presionar, no aún. Siempre hablaban. Eventualmente. Fuera el carnaval continuaba.
Las voces de los artistas y clientes flotaban en tonos bajos y preocupados, pero aquí, en el parpadeante resplandor de la linterna, se desarrollaba un espectáculo mucho mayor, uno de engaños, de secretos antiguos, de un juego que apenas había comenzado, y la inspectora Sabine Moreau tenía toda la intención de verlo hasta el final. No lo sabría, respondió ella, demasiado rápido. Antes de que Evelyn pudiera presionar más, la puerta se abrió, su sonido se cortó a través de la quietud, como una cuchilla. Un hombre entró, alto, vestido bruscamente, todos sus movimientos eran precisos, deliberados. El maestro de ceremonias, sus botas pulidas no hicieron sonido sobre la alfombra persa, su largo abrigo caía como un río oscuro de tela. Con una facilidad practicada, se quitó el sombrero, revelando unos ojos penetrantes que sostenían la habitación en su agarre. Detective, saludó, su voz, un estudio en terciopelo. Confío en que no te opones a mi presencia. Escuché que soy el siguiente en la fila. Si Evelyn se sorprendió, no lo mostró. De nada. Lady Eleanor se paró abruptamente, el fantasma de su antigua compostura volviendo a su lugar. Si me disculpas, creo que se concluye nuestra conversación, y desapareció por la puerta sin una palabra más. El maestro de ceremonias la observó irse, con una sonrisa débil e ilegible en sus labios, antes de girarse y descender en la silla que ella había vaciado. Debo admitir que tengo curiosidad, dijo, apoyando su bastón contra la rodilla. ¿Cómo puedo ayudarte exactamente? Evelyn lo estudió. Su expresión, impasible. Su tono era agradable, pero algo en la quietud controlada de su postura, en el brillo débilmente divertido de sus ojos, sugería un cálculo cuidadoso. Has estado en el espectáculo de viajes durante años, señaló. De hecho, reconoció. Y conociste a Lord Hargrove. Sabía de él, corrigió el maestro de ceremonias, su sonrisa inquebrantable, aunque una sombra parpadeó detrás de sus ojos. Estaba fascinado por el espectáculo, el arte de la ilusión, un conocedor, por así decirlo. Evelyn se inclinó hacia adelante, y sin embargo fue encontrado detrás de la cortina del gran escenario la noche en que murió. El agarre del maestro de ceremonias sobre su bastón se apretó, muy ligeramente, una desafortunada coincidencia sin duda. Evelyn arqueó una ceja. Estabas allí, por supuesto, admitió, su voz suave. Como maestro de ceremonias, me aseguro de que el espectáculo se desarrolle a la perfección. Observo mi compañía, mi escenario. Ella inclinó la cabeza. Tal vez te aseguras de que ciertas cosas permanezcan invisibles. Una grieta, leve, pero inconfundible, fracturó su compostura cuidadosamente construida. Su mandíbula se tensó, sus hombros se pusieron rígidos, pero Evelyn lo vio. Te aseguro, dijo él, ahora más tranquilo, no tengo nada que ocultar. Evelyn ofreció una leve sonrisa, su mirada inquebrantable. Veremos, más tarde, en la casa de té de la Rosa Dorada, el tintineo suave de la porcelana, y las conversaciones silenciadas llenaban el aire. El aroma de la bergamota se mezclaba con el patrón de lluvia sobre las ventanas. Evelyn se sentó en una pequeña mesa de esquina, su taza de té, intacta, su lápiz, deslizándose metódicamente sobre páginas nítidas. Uno por uno, los testigos, artistas del circo, clientes del teatro, personal de la casa, ofrecieron sus relatos de esa fatídica noche. Estaba en la tienda de la adivinación, murmuró Madame Claudine, su acento francés entrelazado con firmeza, sus manos, cuidadosamente dobladas en su regazo, sus uñas carmesí brillaban a la luz tenue. Ella leyó las cartas para mí. Me gusta calmar mis nervios antes de una actuación. Evelyn levantó la vista, sus ojos azules, frescos, sondeando. ¿Y a qué hora fue, precisamente? Los labios de Madame Claudine
se curvaron en una sonrisa medida. Justo después de que concluyó el gran acto, tal vez unos minutos después de la medianoche. Pero entiendes, detective, el tiempo es tan fluido cuando uno baila con el destino. Al otro lado de la mesa, una figura cambió sutilmente. Evelyn dirigió su atención a la siguiente pieza del rompecabezas. Las luces de gas a lo largo de Blackwood Lane parpadeaban en el viento frío, proyectando sombras sobre los adoquines húmedos. La noche contuvo la respiración, como si esperara que algo invisible despertara. La detective Evelyn Carrington avanzó con un silencio practicado. Sus pasos, apenas un susurro contra las piedras brillantes. Una niebla baja se aferraba al suelo, rizándose entre los estrechos callejones como dedos fantasmales. En la distancia, una campana de iglesia dobló, lenta, deliberada, un recordatorio del tiempo que pasa, de las cosas perdidas en la oscuridad. Había seguido los susurros, cada pista la llevó más profundamente, hasta los restos decaídos del Teatro Holloway, un lugar que alguna vez vibró con risas y aplausos. Ahora, nada más que un esqueleto de actuaciones olvidadas, y de secretos, demasiado peligrosos para ser sacados a la luz. El aroma de la madera húmeda y el terciopelo viejo colgaba pesado en el aire. Las imponentes puertas de madera, frente a ella, estaban entreabiertas, gimiendo suavemente cuando el viento las instó hacia adentro. Un tenue resplandor se filtraba desde el interior, no el cálido parpadeo de la luz de las velas, sino algo más frío, algo antinatural. Evelyn inhaló, estabilizándose. Luego, deslizó su figura en la oscuridad. El silencio aquí era diferente, vigilante. El aire olía a viejas actuaciones, a grasa de maquillaje y tapicería húmeda, pero debajo de todo, algo más, algo metálico, sangre. La afilada mirada de Evelyn siguió el débil resplandor hasta el escenario. Allí, 5 figuras estaban de pie, sus rostros, ocultos bajo capuchas profundas, todavía, como si esperaran una señal invisible. Frente a ellos, su baúl abierto. Terciopelo carmesí se derramaba de su interior, pero lo que acunaba no era un simple disfraz. Una mano enguantada se deslizó dentro, con movimientos lentos y deliberados, extrajo un objeto envuelto en seda, lo desenvolvió. La daga que emergió brillaba a la tenue luz, su mango, adornado con filigrana plateada, su hoja, oscurecida con algo viejo, algo que jamás debió ser desenterrado. El silencio se profundizó. Deberíamos haberlo dejado enterrado, murmuró una voz, apenas por encima de un suspiro, pero su peso, denso con miedo, y sin embargo, aquí estamos. Esta voz era diferente, medida, teatral, como si estuviera acostumbrada a tejer historias e ilusiones. Evelyn no se movió, su corazón, estable, su mente, trabajando rápidamente a través de las piezas. ¿Crees que él lo sabía? Una risa seca. Withers, si lo hizo, sabía demasiado. Ahí estaba, el nombre, un hilo que conectaba esta reunión fantasmal con la muerte de Lord Ashford Withers. Su cuerpo, encontrado en su estudio. A su lado, una vela consumida hasta la base, y en su escritorio de caoba, palabras talladas que seguían siendo un misterio. Su muerte había sido declarada no concluyente, pero los rumores persistían. Susurros de una deuda, una reliquia perdida, un secreto enterrado, en las ruinas de este teatro olvidado. Y Evelyn Carrington tenía cada intención de desenterrarlo. Y ahora, de pie ante ella, estaban los mismos jugadores en una tragedia que aún se desarrollaba. ¿Y el detective?, preguntó la figura enmascarada, con voz afilada, cautelosa. Ella hace demasiadas preguntas. Evelyn presionó más en la oscuridad, su pulso estable, pero su mente acelerada. El juego estaba cambiando. La cortina se elevaba en un nuevo acto que aún no había leído. Lo que había comenzado dentro de esas paredes
Todavía no había alcanzado su última reverencia. La luz parpadeante de las velas lanzaba sombras extrañas y alargadas contra el papel tapiz pelado, torciendo las figuras en el escenario en algo casi inhumano. El aroma de la cera derretida se hacía más denso, las llamas vacilaban, como si respondieran a una fuerza invisible. Algo estaba a punto de decidirse en esa sala, y tenía solo unos momentos antes de convertirse también en parte de esa actuación silenciosa. La llama de la linterna titilaba, un aliento moribundo. Su luz temblorosa tallaba sombras grotescas en las paredes de piedra desiguales. En una formación cerrada y ritualista, las figuras encapuchadas rodeaban aquel tenue resplandor. Sus cuerpos permanecían inquietantemente inmóviles, sus rostros ocultos bajo pliegues oscuros. El aire vibraba con un zumbido misterioso. Un canto rítmico se alzaba, una lengua desconocida, palabras que parecían deslizarse a través de la oscuridad. Al principio, Marla no podía descifrarlas. Susurros, murmullos entretejidos en la penumbra. Pero entonces, una frase emergió, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Santengis ligat, lumen aperit. La sangre une, la luz revela. Su respiración se detuvo. Había visto esas palabras antes, talladas en las vigas podridas de la antigua propiedad de Lord Aberton, garabateadas con una caligrafía inestable, escrita con miedo, o con reverencia. Sus dedos rozaron el cuero desgastado de la libreta que llevaba en su cadera, la misma libreta que contenía registros centenarios de desapariciones, personas que entraban en las sombras del distrito de Holloway, para nunca más ser vistas. Esto no era solo una representación. Uno de los encapuchados dio un paso adelante, con un movimiento preciso calculado. En el frágil resplandor de la linterna, un brillo metálico destelló en su mano enguantada. Era una llave, una daga. Sus bordes eran lo suficientemente afilados para brillar, incluso en la penumbra. Los murmullos se hicieron más intensos, un ritmo hipnótico, como un hechizo tejido en el aire mismo, y de pronto, silencio. Una pausa espesa, antinatural, como si la quietud misma presionara contra la piel de Marla con un peso insoportable. El líder elevó la daga, la hoja capturó la luz de una forma extraña, como si estuviera húmeda, pero con aceite, o con algo más oscuro. El movimiento descendió con una precisión espeluznante. Marla supo que debía retirarse. Su presencia ahí era una apuesta que no podía permitirse perder, pero algo la mantenía anclada en su lugar, un tirón más fuerte que el miedo, más profundo que la lógica. Su mente volvió al asesinato, la forma en que el cuerpo de Lord Aberton había sido colocado, los símbolos tallados en su carne, la vela solitaria ardiendo a su lado, su cera derritiéndose de manera antinatural, como si no fuera tocada por el tiempo. Todo en su interior le gritaba que esto no era una coincidencia. La daga, el canto, el aire vibrante, distinto, dentro de ese espacio oculto, todo estaba conectado. Y entonces, como si sus pensamientos hubieran sido escuchados, la capucha del líder se inclinó levemente. Su postura cambió. Solo un poco, pero lo suficiente como para hacer que el pulso de Marla titubeara. La quietud era absoluta, pesada. Entonces, una voz rompió el silencio. El ojo observa. Las palabras fueron apenas un susurro, pero cargadas de algo antiguo, algo que heló la sangre de Marla. Las figuras no se movieron, no necesitaban hacerlo, porque en ese momento, ella lo supo, sabían que ella estaba ahí. Marla giró sobre su talón, moviéndose con la velocidad del pánico contenido. El pasillo se extendía ante ella, un laberinto de piedra húmeda, con el aroma de la antigüedad, y algo más, algo metálico. Sus latidos retumbaban en sus oídos, y entonces, un ruido, se detuvo en seco, contuvo la respiración, apenas se atrevió a moverse. Una figura esperaba en el umbral del corredor.
apenas un contorno en la luz tenue. Por un instante, Marla pensó que no la habían visto, pero entonces, lento, deliberado, la figura levantó un solo dedo enguantado a sus labios. Una advertencia, una promesa. Marla no esperó a averiguar cuál. Elira, supongo quitón de Sibios Borce, Keribie. Te hemos estado esperando. Una sacudida de adrenalina la atravesó, pero antes de que pudiera reaccionar, la llama de la linterna titiló, y se apagó. La oscuridad se tragó la habitación. Los susurros se reanudaron, ahora en capas con algo más, un movimiento apenas perceptible, una presencia que se deslizaba en el vacío negro más allá de su vista, y luego, detrás de ella, una voz susurró, increíblemente cerca, corre. El aire alrededor de Blackwood Manor estaba lleno de una quietud incómoda, del tipo que se asienta antes de una tormenta. La luna colgaba baja, lanzando su pálida luz sobre las puertas de hierro retorcidas y las estatuas cubiertas de hiedra, que se alzaban como centinelas olvidados. En el corazón del jardín cubierto de maleza, bajo un roble deforme, se había formado un grupo, 6 figuras, sus rostros apenas iluminados por el resplandor parpadeante de una linterna de aceite. En el centro, Eleanor Grace, su mirada aguda escaneaba a cada uno con una intensidad tranquila. Había pasado la última semana desentrañando un tapiz de secretos. Cada hilo la había llevado hasta este momento. Los susurros en el pueblo, las extrañas marcas quemadas en el bosque de la vieja Stagecoach, las cartas crípticas escondidas en la biblioteca de Lord Ashford, asesinado brutalmente, todo apuntaba a lo mismo. A su izquierda, el ilusionista Marcus Vale ajustó el puño de su abrigo oscuro, su aire encantador reemplazado por algo tenso, precavido. Junto a él, la costurera Anya Braithwaite apretó su chal con fuerza, sus dedos temblando, y más apartado, Leith Calloway, el maestro de cuchillos del circo, permanecía en silencio, su rostro, una máscara de resolución férrea. Eleanor fijó su mirada en él, y habló con voz serena pero firme, ¿sabes por qué estamos aquí? Un silencio denso se apoderó del grupo, el viento agitó los árboles, sus hojas susurraban como manos invisibles moviéndose en la oscuridad. Marcus dejó escapar un suspiro, lento. ¿Estás sugiriendo una conspiración? Eleanor negó con la cabeza. No es una conspiración, es un ritual, uno que se ha practicado en secreto por generaciones. El aire pareció volverse más frío. Los símbolos grabados en las tablas del piso de Lord Ashford coinciden con los tallados bajo el viejo escenario. El mismo sigilo encontrado en la parte inferior del carruaje del maestro de ceremonias, un patrón, demasiado preciso para ser ignorado. Anya tragó en seco, su voz fue apenas un susurro. Entonces, lo asesinaron por descubrirlo. Eleanor asintió con gravedad, dio algo que nunca debió ver, y alguien se aseguró de que no hablara de ello. Todos los ojos se posaron en Raf. Él sostuvo la mirada de Eleanor, su mandíbula apretada. Ella insistió, dilo, exhaló. Sus hombros se inclinaron, como si dejara caer un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Los he visto antes. Su voz era baja, tensa. Los sigilos, las reuniones. Al principio pensé que eran solo supersticiones, historias pasadas de generación en generación en el circo, pero luego, vi la verdad. Vi lo que estaban dispuestos a hacer para guardar sus secretos. El silencio cayó como un manto sobre el grupo, pesado, sofocante. Eleanor respiró hondo y habló con suavidad. Entonces sabemos lo que hay que hacer. Pero antes de que pudiera continuar, track, una rama se rompió en algún lugar más allá de la verja. Los cuerpos se tensaron. El límite de la penumbra. Una figura acechaba, observando. La voz de Rafe fue apenas un murmullo. Si nos han descubierto, tragó saliva. Es posible que no vivamos para contarlo.
La lluvia susurraba contra los ventanales de Blackmore House, dibujando senderos plateados sobre los cristales antiguos. Afuera, el viento arrastraba el aroma de la tierra húmeda y los secretos enterrados durante demasiado tiempo. Dentro, el estudio a la luz de las velas, era un mundo aparte, cálido, pero sofocante. Cada sombra parpadeante parecía un espectador silencioso a la confrontación que estaba por desatarse. Eleanor Vale se mantuvo erguida. Sus dedos enguantados recorrieron lentamente la columna vertebral de un diario de cuero envejecido. Frente a ella, Vincent Holloway, el prestigioso dueño del Blackmore Grand Theatre, estaba rígido en su sillón. El hombre que siempre había tenido el control, ahora parecía frágil. A su lado, Lydia Ravenscroft, la benefactora del teatro, se aferraba a su collar de perlas. Sus nudillos estaban blancos, su aliento, tembloroso. Rafe Durant, el tramoyista del teatro, permanecía apartado. Su imponente figura estaba rígida, pero era su mirada lo que la traicionaba. Él sabía algo oscuro, algo que había mantenido enterrado demasiado tiempo. Eleanor rompió el silencio. Todos sabemos por qué estamos aquí. Su voz fue tranquila, apenas un susurro contra la tormenta. La muerte de Lord Whittaker no fue un accidente, no fue un acto de violencia al azar, fue algo calculado, preciso, ejecutado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El fuego crepitó en la chimenea, sus llamas alargaban las sombras de los presentes, deformando sus rostros en figuras espectrales. Durante décadas, el Blackmore Grand Theatre ha sido más que un escenario. Sus dedos rozaron el borde del diario. Ha sido un velo, detrás del cual algo más antiguo, algo más peligroso, ha continuado prosperando. Los ojos de Vincent se clavaron en ella. La tensión se hizo insoportable. Eleanor no bajó la voz. Un ritual escondido tras el disfraz de la tradición. Un ciclo que se ha repetido a través de encantamientos susurrados, símbolos ocultos y sacrificios de sangre. Aunque nadie lo veía, aunque todos lo negaban, siempre ha estado aquí. Un trueno retumbó en la distancia, y en ese momento, nadie pudo seguir fingiendo. Vincent se burló, aunque su voz no tenía nada de su certeza habitual. Señorita Vale, esto es absurdo. No tienes pruebas, solo conjeturas. Sus dedos se endurecieron alrededor de los reposabrazos de su silla, traicionando la indiferencia controlada que intentó tan desesperadamente mantener. Los labios de Eleanor se curvaron en una leve sonrisa, desprovista de calidez. No hay pruebas. Giró una página en el diario, su mirada inquebrantable. Entonces explique por qué Lord Whittaker, en sus últimos días, escribió sobre un símbolo encontrado debajo del escenario principal del teatro, uno idéntico a las marcas en las puertas del carruaje de sus artistas más confiables. Explique por qué estaba investigando las desapariciones repentinas de aquellos que trabajaban demasiado cerca de su círculo interno. Hizo una pausa y dejó que su mirada se posara en Rafe, con el peso de una verdad ineludible. Y explique por qué el señor Durant, aquí presente, a pesar de su silencio, carga con un conocimiento que ninguno de ustedes desea reconocer. Todos los ojos se volvieron hacia Rafe. El silencio se cerró sobre él, como un muro impenetrable. Su rostro estaba pálido. Las sombras de las velas le daban un aire espectral. Siempre había sido un observador, un hombre que sabía cuándo mantenerse al margen, cuándo callar, pero ahora todo era diferente. Este era el momento que más había temido. Sus dedos se apretaron en puños a los costados. Un aliento lento escapó de su pecho. No siempre fue así, dijo al fin, su voz áspera, distante. Al principio, era solo una historia, algo transmitido con los años. El teatro tenía sus tradiciones, pequeñas ofrendas dejadas tras bambalinas,
palabras extrañas murmuradas antes de las funciones. Pensé que era solo superstición. Se detuvo un instante, tragó saliva y continuó, su tono más tenso. Pero luego, comencé a notar cosas. La forma en que trataban de manera diferente a los nuevos reclutas. Las noches en que solo unos pocos elegidos podían entrar en las habitaciones traseras. Los susurros sobre un patrón invisible. Un patrón que aseguraba la prosperidad del teatro, a un costo. Lidia se estremeció. Con una mano temblorosa, cubrió sus labios. Dios mío, susurró, como si al fin comprendiera la gravedad de lo que siempre había estado oculto a plena vista. Los ojos de Ralph parpadearon con algo oscuro, algo crudo. Lord Whittaker lo descubrió. Empezó a hacer preguntas. Se dio cuenta de que las obras presentadas aquí no eran elegidas al azar, que ciertos guiones, ciertas palabras tenían peso. Se enfrentó a la persona equivocada. La compostura de Vincent se fracturó. Su puño golpeó con furia el brazo de su silla. Basta. La palabra resonó en la habitación como un látigo en la penumbra. Eleanor permaneció inmóvil. Su expresión, Semarel, Diadita Marel, fue entrabla. Supongo que era admitamente, que aribia día. Apenas comienza. La tormenta arañaba las ventanas de Blackthorn Manor, gimiendo a través de los árboles esqueléticos como si llorara los secretos enterrados bajo la antigua finca. Dentro del salón, la luz del fuego parpadeaba sobre rostros tensos, iluminando el silencio opresivo entre las figuras reunidas. Lady Isadora Hawthorne se sentó con rigidez. Sus dedos pálidos se aferraban al brazo de su silla, pero había un temblor en su agarre, una grieta fugaz en la compostura que siempre había dominado. Frente a ella, Donovan Graves, el enigmático financiero del Holloway Theatre, se inclinó hacia adelante. Su bastón de madera pulida descansaba contra su rodilla, mientras sus dedos enguantados recorrían la serpiente de latón que enroscaba su empuñadura. Era un hombre acostumbrado a manejar el poder desde las sombras, pero en su mirada se adivinaba el más leve destello de inquietud. A su lado, Evelyn Harrow, la estrella del teatro, apretaba los pliegues de su vestido esmeralda. Su aliento era irregular, la ilusión de confianza resquebrajada por el peso de las palabras pronunciadas. Y luego estaba Elias Crowe, el observador silencioso, el que había pasado años uniendo susurros, nombres olvidados, desapariciones disfrazadas de meros accidentes en medio del espectáculo. Su mirada permanecía fija en el grueso diario sobre la mesa de caoba. Su cubierta de cuero agrietada llevaba la insignia del Holloway Theatre, y sus páginas contenían verdades que ninguno de los presentes se atrevía a decir en voz alta. «Todos saben por qué estamos aquí», murmuró Magdalene Wolfe, la investigadora cuya calma implacable ya había deshilachado las pretensiones de cada uno. Su voz era medida, deliberada, cada sílaba cargada con un peso que provocó un escalofrío en la habitación. La muerte de Lord Alistair Whitmore no fue un accidente trágico, tampoco un simple asalto al azar. Hizo una pausa, fue calculada, fue inevitable, y fue orquestada por alguien en esta misma habitación. El fuego crepitó. Fue el único sonido en la quietud sofocante. La mirada de Magdalene recorrió cada rostro, se detuvo en los matices de sus posturas, en la rigidez de sus mandíbulas, en la evasión de ciertas miradas. Durante décadas, el Holloway Theatre ha sido más que un escenario, continuó, sus dedos recorriendo el borde del diario. Ha sido un santuario, para algo mucho más antiguo, algo mucho más antiguo, algo mucho más oscuro. Un antiguo rito oculto bajo el disfraz de la tradición. Se inclinó un poco hacia adelante. Rituales tejidos en las obras, símbolos escondidos en los diseños del escenario, guiones cubiertos de encantamientos demasiado antiguos para ser recordados por su verdadero nombre. El silencio se hizo más denso.
Un pacto, sellado mucho antes de que cualquiera de ustedes tomara su lugar aquí. Donovan se burló. Pero en su burla no había ni rastro de diversión. Señorita Wolf, dijo con un deje de desdén, estos son cuentos de fantasmas, historias tejidas desde la oscuridad. Sus dedos se tensaron sobre su bastón, traicionando su máscara de indiferencia. Magdalene levantó el diario y lo abrió en una página gastada por el tiempo. No hay pruebas, repitió, con voz tranquila pero firme. Entonces explique por qué Lord Whitmore, en sus últimas semanas, documentó las inscripciones encontradas bajo el escenario principal del teatro, los mismos símbolos grabados en las pertenencias de aquellos que desaparecieron sin dejar rastro. Su mirada se clavó en Elías Crowe. Explique por qué usted, señor Crowe, ha pasado años observando desde la penumbra, reuniendo secretos que jamás pensó compartir, hasta ahora. El silencio se cerró sobre Elías como un nudo en la garganta, su mandíbula se tensó, su aliento fue lento, controlado, pero sus dedos, apenas perceptibles, se crisparon contra su manga. Nunca fue solo una obra de teatro, dijo al fin. Su voz era un susurro áspero, teñido de arrepentimiento. Era un contrato. La llama de una vela parpadeó, proyectando sombras inciertas sobre las paredes. Cada temporada, una nueva producción, cuidadosamente elegida. Cada línea hablada con un propósito. El público creía que presenciaba arte. Sus ojos se oscurecieron, pero eran parte de algo más antiguo. Un ciclo que exigía renovación. Se obligó a soltar el aire atrapado en su pecho. Y cuando alguien amenazaba con romper ese ciclo, se hizo el silencio, hasta que Elías susurró. Lord Whitmore vio lo que nadie más se atrevió a ver. Siguió el sendero demasiado lejos, y cuando llegó a la verdad, se convirtió en el siguiente nombre en el libro mayor de los olvidados. Evelyn palideció, sus manos temblando en su regazo. Querido Dios, susurró, como si decirlo en voz alta pudiera ofrecerle alguna absolución. Elías sacudió la cabeza con gravedad. Dios no tiene nada que ver con esto, se trata de poder, de aquellos que lo sostienen, y de los que son sacrificados para mantenerlo. La máscara de indiferencia de Donovan finalmente se rompió, su puño golpeó contra el brazo de la silla. Suficiente, rugió, su voz sonando como un trueno. Un intento desesperado de silenciar lo inevitable, pero Magdalene solo sonrió, lentamente, con conocimiento de causa, mientras cerraba el diario con una finalidad deliberada. No, señor Graves, dijo en un tono sereno pero inquebrantable. Acabamos de comenzar. El viento aulló a través de las altas ventanas arqueadas de Blackthorn Hall, sacudiendo los vitrales, como los susurros de los inquietos muertos. Una sola vela parpadeó en la gran mesa de caoba, su frágil resplandor apenas suficiente para iluminar las sombrías expresiones de los reunidos. El aire estaba cargado de algo invisible, una verdad tácita que se abría paso a la superficie. En la cabecera de la habitación, Arabella Bond permanecía inmóvil, sus ojos oscuros afilados bajo el peso de la revelación. El magistrado, un hombre severo de rostro tallado por años de ley y orden, cambió en su asiento, sus dedos tamborileando contra el reposabrazos. Frente a él, Lord Whitlow, el benefactor más influyente de la ciudad, se sentó con los hombros rígidos, su bastón pulido descansaba contra su rodilla, aunque sus nudillos se habían tornado blancos por la fuerza con la que agarraba la cabeza del lobo plateado. A su derecha, Eleanor Finch, la famosa cantante de ópera, cuya voz podía hechizar a una multitud, sujetaba su pañuelo de encaje con tal fuerza, que amenazaba con desgarrarlo. Y junto a ella, Nicholas Graves, el erudito recluso, cuyo conocimiento del ocultismo era susurrado en tonos bajos, se inclinó apenas hacia adelante. Sus anteojos reflejaron la tenue luz, mientras observaba en silencio.
la pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. Arabella finalmente habló, su voz una afilada cuchilla que cortó el sofocante silencio. Es si estamos enfrentando una conspiración tejida en el mismo tejido de nuestra ciudad, o las acciones calculadas de una persona. La habitación quedó mortalmente quieta. Lord Alcott no simplemente cayó a su muerte, su cuerpo fue hallado al pie del campanario de la catedral, sus miembros torcidos de forma antinatural, su rostro congelado en una expresión de puro terror, pero más curioso aún, levantó un trozo de pergamino desgastado de la mesa, sus bordes chamuscados, como si alguien hubiera intentado destruirlo apresuradamente. Era el símbolo marcado en su palma, una insignia de la Orden del Velo Hueco. Eleanor dejó escapar un jadeo ahogado. La mirada del magistrado se ensombreció. Una orden, continuó Arabella, su voz endureciéndose, que se creía extinguida hace siglos. Imposible, se burló Lord Whitlaw, aunque su voz carecía de convicción. El velo hueco era solo una historia para asustar a los niños, una superstición antigua, nada más. Arabella se volvió hacia Nicholas Grace. Y sin embargo, señor Grace, su investigación sugiere lo contrario. ¿No es así? Grace dudó un instante. Luego, asintió. De hecho, el velo hueco nunca desapareció realmente. Sus miembros han operado en secreto durante generaciones, ocultando sus rituales dentro del arte de la actuación, la música, el teatro, las grandiosas puestas en escena. Ridículo, espetó Whitlaw, removiéndose en su asiento. Nos haría creer que una camarilla de ritualistas ha estado operando bajo nuestras narices durante generaciones. Arabella dio un paso adelante, despacio, su mirada fija en él. Y si así fuera Lord Whitlaw, ¿no explicaría eso las desapariciones peculiares? Los artistas que llegaron para el festival de invierno, y nunca fueron vistos de nuevo, los eruditos que se atrevieron a investigar, y fueron encontrados flotando en el río, con sus gargantas cortadas de manera precisa. Eleanor se estremeció visiblemente. ¿Pero por qué Lord Alcott?, susurró. ¿Qué fue lo que descubrió? Arabella apoyó la mano sobre el diario que yacía ante ella. Estaba cerca. Su voz se tornó más grave. Había comenzado a reconstruir los nombres, a seguir las transacciones financieras que vinculaban el antiguo teatro con ciertos benefactores, a descifrar los mensajes ocultos en las representaciones del festival. Y luego, se interrumpió, dejando que la implicación flotara en el aire. Un silencio espeso cayó sobre la habitación, el peso de la realización oprimiendo a todos los presentes. Quiere decir, la voz del magistrado era un gruñido bajo, que alguien en esta misma habitación tenía razones para silenciarlo. Nadie respondió, nadie tenía que hacerlo. La vela parpadeó violentamente, su llama casi apagada por una fuerza invisible. Arabella exhaló lentamente, volviendo a las sombras. Sus próximas palabras fueron pronunciadas con una certeza escalofriante. La justicia es inevitable. Ya sea esta noche, o en los próximos días, la verdad se revelará a sí misma. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose en cada rostro. Observó la tensión dibujada en cada expresión, las grietas que comenzaban a formarse en sus máscaras cuidadosamente construidas, y cuando lo haga, su voz descendió a un susurro afilado como un cuchillo. No habrá escapatoria. Pero esto, lo levantó. Sus dedos firmes inflexibles, fue encontrado en el estudio, en un cajón cerrado que pertenece a nada menos que el propio Lord Ashford. El noble se puso rígido, sus dedos, que tamborileaban sobre la mesa, quedaron inmóviles al instante. Es una carta, continuó Serafina, su voz resonando en la habitación, escrita por Elías Morgrave, el último hombre que desapareció sin dejar rastro, y en ella, habla de una reunión que debía tener lugar la misma noche en que desapareció.
una reunión donde se revelarían secretos, donde ciertos nombres serían pronunciados en voz alta, donde la verdad desentrañaría todo. Se hizo un silencio tenso. Serafina volteó el sobre, deslizando suavemente sus dedos sobre el sello de cera roto, pero él nunca tuvo la oportunidad de terminarlo. Sus palabras cayeron como una sentencia, porque alguien se aseguró de que nunca volviera a hablar. Un jadeo ahogado rompió el silencio. La atmósfera en la habitación se volvió densa, sofocante. Lady Evangeline se aferró a sus perlas, sus manos temblorosas delataban el pánico que luchaba por contener. Tobias Wren, siempre compuesto, dejó que su sonrisa se desvaneciera apenas un instante, sus ojos afilados calculadores. Y Lord Ashford, su expresión se ensombreció, los labios apretados en una línea severa. Serafina permitió que el silencio se extendiera, como un filo afilado en la garganta de todos los presentes. Luego, avanzó un paso más, su voz descendiendo a un susurro gélido. Hemos pasado demasiado tiempo fingiendo que el escenario es simplemente un escenario, que las actuaciones, los símbolos, las reuniones en habitaciones cerradas, no significan nada. Hizo una pausa, su mirada intensa, pero Elías lo sabía mejor. Y ahora, yo también. Se giró, enfrentando directamente a Lord Ashford. Dime, mi señor, ¿lo sabías tú? La habitación contuvo el aliento. Las sombras danzaron en la tenue luz de las velas. La verdad, una vez enterrada bajo años de engaño, arañaba la superficie, desesperada por salir. Y antes de que terminara la noche, no quedaría ningún lugar para esconderse. El jardín, bañado en el tenue resplandor de la luna, se sentía más pesado de lo normal, no en paz, sino expectante. El aroma de la tierra húmeda se entremezclaba con el embriagador perfume del jazmín nocturno, una mezcla hipnótica de vida y descomposición. Cada paso parecía hundirse más en la tierra blanda, como si el suelo tratara de retenerlo, de atarlo al peso de lo que acababa de desencadenar. Había pronunciado la verdad, la había arrancado de las sombras, pero ahora, mientras el viento susurraba entre los setos, lo entendió con claridad escalofriante. La confesión nunca es el final, es apenas el primer corte de una hoja afilada. Su nombre sería susurrado en las sombras, diseccionado en salones iluminados por velas, donde los ecos de viejos secretos aún impregnaban las cortinas de terciopelo. Pero, ¿qué importaba ya? Había elegido su camino, y no había retorno. Un susurro en la oscuridad lo hizo detenerse en seco, un leve roce, un sonido apenas perceptible. Su corazón martilleó con fuerza, se giró bruscamente, esperando encontrar una figura oculta entre las sombras, una mirada acusadora. Pero el jardín estaba vacío, solo los setos se agitaban bajo una brisa invisible. Aún así, el presentimiento no lo abandonó. Alguien había estado allí, alguien había escuchado. Exhaló lentamente, tratando de calmarse, pero el aire alrededor suyo se sentía diferente, cargado. Más allá del jardín, la mansión ardía con luces parpadeantes, siluetas moviéndose dentro de los ventanales, sus sombras deformadas proyectadas en los vitrales. Las palabras que había pronunciado se esparcirían como una tormenta, ondularían a través de la ciudad, filtrándose en cada rincón, en cada conversación clandestina, y cuando la marea retrocediera, seguiría él de pie, o éste sería arrastrado por su peso. Dentro de la sala de dibujo de Blackthorn Manor, la atmósfera era sofocante. El techo abovedado parecía presionar sobre los presentes, como un ojo invisible que vigilaba desde las alturas. Las llamas de las velas titilaban, reflejándose en los pulidos adornos de latón, distorsionando los rostros de aquellos que se encontraban allí. En el centro de la estancia, Agatha Moreau permanecía firme, sus manos, con una calma feroz,
descansaban sobre el respaldo de una silla. Lady Eleanor Pembroke, rígida en su sillón de terciopelo, torcía su pañuelo de encaje entre los dedos, su expresión congelada en una máscara de angustia contenida. El maestro de ceremonias, apoyado contra la chimenea, sostenía su bastón con aparente despreocupación, pero sus ojos delataban un cálculo constante. Y luego estaba Julian Blackwood, impecable, deliberado, cada movimiento suyo era una obra de control absoluto, pero bajo la superficie, algo latía, algo acechaba. Agatha rompió el silencio, su voz, fría y precisa, se deslizó como una hoja de navaja. Estamos al borde de la verdad, y una vez que hablemos, no habrá marcha atrás. Sus ojos recorrieron la sala. Todo comenzó, como suelen comenzar estas cosas, con una muerte. El silencio se volvió aún más denso. La llamaron un accidente, un desafortunado giro del destino. Hizo una pausa, su voz, descendiendo a un susurro afilado, pero la desgracia rara vez es tan precisa. El crepitar del fuego fue el único sonido en la habitación. Lord Witherspoon fue asesinado. Un leve jadeo se escuchó en la penumbra, y no fue un asesinato fortuito, no fue un acto de locura, fue un asesinato meticulosamente calculado. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la silla, porque descubrió lo que nunca debió ser visto, un secreto enterrado bajo décadas de mentiras, un secreto tan peligroso, que no podía permitirse salir a la luz. El rostro de Julian Blackwood no se inmutó, pero la tensión en su mandíbula lo delató. Durante años, continuó Agatha, su tono bajo y acerado, el circo ha sido una máscara, un espectáculo grandioso, una distracción perfecta, pero bajo la superficie, acechaba algo mucho más insidioso. Un leve destello cruzó los ojos de Julian, rápido, filoso como una cuchilla. La verdad, señor Blackwood, su voz descendió apenas, cada palabra impregnada de gravedad, es que Lord Witherspoon no descubrió un simple secreto, descubrió una máquina diseñada para atrapar, para controlar, para eliminar a aquellos que se acercaran demasiado. Agatha dio un paso adelante, y al mando de esa máquina, estabas tú. El aire en la habitación pareció desaparecer. Julian Blackwood inclinó la cabeza apenas un milímetro. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Por fuera en el jardín, el viento se alzó, y esta vez, no susurró, oyó. Graves dejó que su mirada atravesara la habitación. Lady Evangeline, típicamente tan compuesta como el hielo, ahora torcía un pañuelo de seda entre sus dedos. Philip Holloway, el confidente más confiable de Sir Reginald, se puso rígido en la esquina, como si una confesión quedara atrapada en su garganta. Richard Vale, el cuidador de la finca, estaba visiblemente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Y luego estaba ella, Madeleine Fairfax, la propia hija de Sir Reginald, cuya mirada fría tenía una extraña sensación de calma, como si hubiera sabido cómo terminaría esta noche. Por fin el inspector Graves habló, su voz firme y deliberada. Sir Reginald, creías que este juego de engaño duraría para siempre. Controlaste cada rincón de esta finca con precisión calculada, tejiendo mentiras como un titiritero maestro. Pero cada historia tiene un final, y la tuya es esta noche. Los dedos de Sir Reginald se apretaron alrededor de los reposabrazos de la silla. Antes de acusarme, inspector, dime, ¿qué evidencia tienes? Graves se permitió una leve sonrisa, como si se esperara la pregunta. Evidencia, repitió, con un toque de diversión en su tono. La evidencia se encuentra en los mismos senderos que dejaste atrás, el cofre que pensaste que nunca encontraríamos, los documentos ocultos, enterrados en lo más profundo, los papeles que detallan los sacrificios que tu familia hizo para mantener su poder, las confesiones susurradas de aquellos que alguna vez juraron lealtad a ti, las huellas en el antiguo pasadizo,
donde intentaste borrar el pasado. Y lo más importante, Graves se giró hacia Madeleine, su mirada intensa. El testimonio de tu propia sangre. La habitación se tensó. Sir Reginald perdió el poco color que le quedaba. Mentira, siseó, aunque su voz dudó. ¿Quién de mis propios parientes se enfrentaría a mí? El inspector Graves giró su mirada hacia Madeleine. Una risa escalofriante resonó en la habitación, mientras Madeleine daba un paso adelante. Los suaves pliegues de su vestido blanco se balanceaban mientras se movía con una gracia fría e implacable. Su expresión estaba desprovista de tristeza, de simpatía, solo había certeza. Miró a su padre, su voz, inquebrantable. Siempre creíste que el mundo giraba a tu alrededor, padre, pero nunca consideraste que algún día, tu propio hijo se volvería contra ti. Escuché todo, las conversaciones susurradas, que pensaste que estaban bloqueadas detrás de las paredes, los sacrificios que hiciste para mantener intacto tu poder. ¿Cuántas vidas has borrado para proteger tu trono? Los dedos de Sir Reginald temblaron. Graves levantó una mano, y un agente dio un paso adelante. Se acabó, Sir Reginald, dijo con solemnidad. Esto no es una mera acusación. Tenemos evidencia, tenemos testigos, y ahora, todo lo que queda, es justicia. El frío acero de las esposas tintineó al cerrarse alrededor de las muñecas de Sir Reginald. Un cambio pasó por la habitación, y un alivio tácito, mezclado con agotamiento. La verdad había surgido, y con ella, su voz, líbula volíbula. El inspector Graves lanzó una última mirada a Madeleine. Sus ojos, por primera vez, reflejaban algo nuevo, no tristeza, ni venganza, sino una liberación tranquila. Una brisa escalofriante susurró a través de la cámara con poca luz, mientras la detective Evelyn Mercer contemplaba las secuelas de la verdad desentrañada. La gran mansión, una vez un monumento al prestigio y el engaño, yacía ahora despojada de sus ilusiones. Las sombras parpadeaban contra las paredes a la luz de las velas. Sus formas temblorosas bailaban con la melodía silenciosa del pasado. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra mojada y los rastros persistentes de humo de vela. El aroma de los finales, los ecos de la traición, susurrados tras cortinas de terciopelo y escritos en trazos apresurados en libros prohibidos, finalmente habían encontrado su camino hacia la luz. La voz de Evelyn rompió el silencio, vacilando ligeramente mientras apartaba la mirada de la ventana salpicada de lluvia. Realmente se acabó. Sus palabras llevaban el peso de largas horas persiguiendo fantasmas, de noches en vela desentrañando un misterio tejido de engaño y desesperación. Al otro lado de la habitación, Celeste Arrow, una mujer cuyo equilibrio había sido confundido con indiferencia, exhaló suavemente. El resplandor parpadeante de la chimenea moribunda arrojó sombras sobre su expresión solemne. Sí, murmuró, con la voz cargada de agotamiento, la verdad ha salido a la luz, y la justicia tomará su curso. La sala pareció exhalar con ellas, una liberación colectiva del sofocante peso del engaño, pero incluso cuando el alivio se asentó, quedó una pesadez inquebrantable. Se había tomado una vida, y ninguna cantidad de justicia podría restaurar lo que se había perdido. Evelyn había visto esto antes, la devastación silenciosa que sigue incluso a las conclusiones más justas. El cierre es un mito, y el pasado nunca se queda enterrado. Su mente recorrió las piezas que había reunido en los últimos días, el libro mayor oculto bajo el falso fondo de un escritorio, con sus páginas llenas de transacciones codificadas, un rastro de chantaje y sangre, los restos carbonizados de una carta quemada apresuradamente en la chimenea. Las palabras supervivientes insinuaban un secreto demasiado condenatorio para ser pronunciado. Las huellas en el jardín, demasiado pesadas para pertenecer al acusado, demasiado bien ubicadas para ser una coincidencia.
Cada hilo había desentrañado el tapiz del engaño, había guiado su camino, paso a paso, hacia la inevitable verdad. La justicia es un cazador paciente, pensó Evelyn. Observa, espera, y cuando es el momento adecuado, golpea. Más allá de las pesadas puertas, los agentes se movían en una procesión silenciosa a través del patio envuelto en niebla. Su cautivo apenas resistía. Los grilletes tintineaban, pesados con el peso de sus pecados. Sir Reginald Whitmore, el noble de lengua plateada que alguna vez brilló en los círculos más altos de la ciudad, se quedó inusualmente callado mientras era escoltado fuera. Su abrigo, siempre inmaculado, ahora estaba manchado con los restos de su propia caída, con la ceniza de la evidencia quemada, con la humedad de la confesión de la noche. No suplicó, no protestó, sabía que el juego había terminado. Los invitados de la mansión, ahora despojados de pretensión, comenzaron a dispersarse. Lady Moreau, quien alguna vez se envolvió en un aire de superioridad, ahora se aferraba a la manga de su esposo, su compostura de porcelana, finalmente resquebrajada. El enigmático señor Blackthorne se demoró en el umbral. Su expresión era inescrutable, pero el endurecimiento de su mandíbula traicionaba el más mínimo atisbo de inquietud, porque esta historia había terminado, pero las sombras siempre guardaban más secretos. Los sirvientes, que una vez se habían movido como fantasmas a través de la finca, ahora se paraban en grupos silenciosos, observando cómo su maestro era llevado. Evelyn permaneció junto a la ventana, hasta que el último de ellos desapareció más allá de los jardines empapados de lluvia. La mansión, una vez viva con secretos murmurados y traiciones ocultas, ahora se quedaba quieta, invacía de sus conspiradores. Este silencio era diferente, no la tranquilidad tensa y expectante de las mentiras ocultas, sino la calma que sigue a una tormenta. Ella inhaló profundamente, el aroma de la madera envejecida y las linternas extinguidas la envolvió, conectándola con la historia de aquella casa. La ciudad recordaría esta noche. La gentil fachada de su élite había sido destrozada, obligando a su gente a reconocer una verdad incómoda. Incluso las salas más pulidas podían ocultar la oscuridad, pero en ese ajuste de cuentas, había poder. La verdad, sin importar cuán devastadora, tenía la capacidad de limpiar, de reconstruir. Evelyn se giró de la ventana, alisando los pliegues de su abrigo. No se necesitaban grandes declaraciones y discursos de fanfarria o victoria, solo la satisfacción silenciosa de haber restaurado el equilibrio. Por un momento fugaz, el mundo se había puesto en orden. Más allá de las puertas de hierro de la mansión, la primera luz del alba se arrastraba sobre el paisaje, bañando las calles adoquinadas con un brillo apagado. El pueblo, marcado pero aún en pie, perduraba. Los ecos de este caso permanecerían, grabados en su historia, susurrados en sus callejones. Pero Evelyn sabía la verdad. El peso del pasado no podía retenerse para siempre. Los secretos, sin importar cuán profundamente enterrados, siempre encontraban su camino hacia la superficie, y cuando lo hicieran, ella estaría allí para descubrirlos. Una quietud se asentó sobre Ravenswood Hollow, a medida que el peso de los últimos días se hacía presente. Sin embargo, las cicatrices que dejaban permanecerían, como susurros en la oscuridad. En el borde del pueblo, Eleanor Graves se paró debajo del arco de hierro del antiguo puente, observando cómo los últimos restos de la tormenta de la noche se deslizaban por el río. Sus manos, apretadas suavemente frente a ella, estaban ahora firmes, aunque en sus ojos aún titilaba el reflejo de la incertidumbre. El pueblo, envuelto en la niebla y en las secuelas del desastre, había comenzado su lento retorno al ritmo de la vida ordinaria. Pero un cambio sutil
e irreversible se había asentado en sus huesos, como si el aire mismo llevara la memoria de las sombras que alguna vez acecharon tras sus fachadas gentiles. A lo lejos, el sonido de unas ruedas de carruaje resonó por los caminos vacíos, y luego se desvaneció en el silencio del amanecer. La verdad había sido desenterrada, sus bordes crudos expuestos bajo el resplandor de las linternas y las confesiones susurradas, las traiciones que se habían filtrado detrás de ventanas cubiertas con encaje, los pecados enterrados bajo la cortesía pulida, nada de ello había sido suficiente para escapar del alcance de la justicia, y sin embargo, Eleanor sabía que la justicia nunca era tan simple como la tinta en el informe de un agente. Había heridas que ningún veredicto podía sanar, ausencias que ninguna resolución podía llenar. Pensó en Tobias Halloran, un nombre que alguna vez fue pronunciado con reverencia, ahora solo susurrado en tonos apagados, como si invocar su memoria fuera lo mismo que convocar su destino. Su caída no había sido escrita en audaces trazos de villanía, sino en el lento desmoronamiento de elecciones desesperadas, en la amarga verdad de que incluso las intenciones más puras podían torcerse en algo monstruoso. Y luego estaba Vincent Drake, el hombre que había estado en el centro de todo, su encanto, un velo delgado sobre la podredumbre que se escondía debajo. Ella lo vio ser llevado con grilletes, su máscara finalmente rota, sus ilusiones, cuidadosamente hiladas, reducidas a nada más que polvo en la luz de la mañana. No habló una palabra en su defensa. ¿Para qué? ¿Qué valían las palabras, cuando la verdad ya lo había condenado? Sin embargo, por toda su astucia, había subestimado una simple realidad. Los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. El río había devuelto lo que se quiso olvidar, y el pasado, paciente e implacable, había venido a cobrar su deuda. Eleanor exhaló un suspiro que llevó consigo el peso de los días pasados desenredando aquella red de engaños. Lo había visto todo, las manos enguantadas rebuscando en cajones cerrados, las letras entintadas con desesperación y arrepentimiento, el destello de la luz de las velas en una cuchilla oculta. Las piezas siempre habían estado ahí, dispersas como fragmentos de vidrio roto. Solo hacía falta que los ojos correctos las vieran. Y ahora, la historia había llegado a su fin. El capítulo final, escrito en los ecos de unos pasos que se desvanecían por las calles empedradas. Ravenswood Hollow seguiría adelante, como siempre lo hacía. El panadero amasaría su masa, el sastre cosería sus dobladillos, y el mundo fingiría, por un tiempo, que nada había cambiado. Pero Eleanor lo sabía mejor. El pueblo había aprendido, de la manera más cruel, que la oscuridad no siempre venía desde afuera. A veces, nacía desde adentro, alimentada por el silencio, fortalecida por el miedo. Y aunque la tormenta había pasado, los ecos de su furia permanecerían, tejidos en la esencia del lugar, esperando el próximo susurro de inquietud. El siguiente parpadeo de una sombra, donde no debería haber ninguna. El viento agitó las hojas sobre ella, susurrando como voces perdidas en el tiempo. Se apartó del río, y comenzó a caminar. Subió por el sendero que la llevaría de vuelta al pueblo, hacia la calidez de la luz, de las velas, y la promesa de algo parecido a la paz. Pero incluso mientras avanzaba, sabía la verdad. Siempre habría otro misterio esperando más allá del velo, otra verdad, acechando en los rincones más tranquilos del mundo, esperando a alguien que estuviera dispuesto a verla.